Hola, buenas. Bueno, primero que todo presentarnos. Yo soy el doctor Indo, urgenciólogo de Lo Espejo. Trabajo principalmente asistiendo al SAL. Y bueno, mi nombre es Javiera Sepúlveda, soy la tecnóloga médica en imagenología de acá del SAR Julia Cuña Pinzón. Bueno, el objetivo principal de esta presentación es poder entregar herramientas tanto al personal clínico, médico, enfermero, kinesiólogo, para poder tomar decisiones respecto a los pacientes que se vienen principalmente en la campaña de invierno, pero también durante todo el año, y tratar de darle y sacarle el jugo, en cierta forma, a este recurso que tiene la comuna de Los Espejos a través del SAL. Claro, y vamos a abordar como las patologías más frecuentes que podemos ver y cómo identificarlas en una radiografía de tórax. Así que, bueno, vamos con la cápsula. Para empezar, primero necesitamos identificar cómo se ven las distintas densidades en una radiografía, cómo se ven las distintas estructuras en ella y obviamente saber qué estamos viendo. Primero, el aire está compuesto primero por partículas que son que pueden atravesar muy fácilmente los rayos X. Entonces se van a ver de forma negra. Esto negro se llama radio lúcido, ya así lo llamamos en radiografía, que sería el aire o todo lo negrito que vemos. Y por otro lado, el hueso, el mineral o el metal son estructuras más densas, que en este caso los rayos X les dificulta pasar y se van a ver en la imagen como algo blanco, que en este caso se llama radio opaco. Bueno, y entre medio tenemos la grasa, el agua o los tejidos blandos, que se van a ver como una gama de grises. Pero mientras más densos estos sean, se van a ver más blanquitos, o sea, más radiopacos. Súper. Y ahora, viendo las proyecciones estándar de una radiografía de tórax, podemos ver que primero tenemos la radiografía de tórax PA. Bueno, ¿qué significa que esta radiografía sea PA? Básicamente significa que es como cómo se toma la radiografía o cómo el rayo atraviesa al paciente. En este caso, el rayo ingresa de la parte posterior del paciente y sale por la parte anterior, y por eso se llama tórax PA. ¿Y por qué se toma así? Básicamente para evitar la magnificación del corazón, porque de esta manera el corazón está más cerca del detector de imagen y así la imagen resultante se ve que el tamaño es como lo más parecido a lo real, ¿ya? Y el tórax lateral básicamente es lo mismo, se toma lateral pero apoyando el lado izquierdo para evitar la magnificación del corazón y de este lado y ya que el corazón está para el lado izquierdo. Bueno, ¿y en qué debemos fijarnos básicamente en una radiografía de tórax? ¿O cómo la podemos evaluar para verificar que está bien tomada? Ya, primero en la imagen de tórax PA tenemos que visualizar ambos campos pulmonares desde los ápices hasta los ángulos costofrénicos, es decir, en su totalidad. Ya, la columna vertebral tiene que estar al centro de la radiografía y las escápulas tienen que estar desproyectadas de los campos pulmonares. Bueno, también, ¿cómo verificar que no está rotada? Tenemos que verificar que ambas articulaciones esternoclaviculares estén como al mismo equidistante o al mismo tamaño de la columna vertebral. Y en la radiografía de tórax lateral tenemos que visualizar lo mismo, todo el campo pulmonar desde los ápices hasta los ángulos costofrénicos y desde el tendón hasta las costillas posteriores. El hilio pulmonar tiene que estar al centro de la radiografía y los brazos tienen que estar desproyectados. Bueno, las costillas posteriores también a su vez tienen que estar superpuestas para evitar rotaciones y que esté estrictamente lateral, por así decirlo. Y ambas radiografías se toman en máxima inspiración del paciente, o sea, uno le pide que respire al paciente y de esa manera podemos ver los campos pulmonares bien insuflados y evaluar cualquier patología. Interesante porque finalmente esto explica, ¿cierto?, todo lo que estamos viendo. Normalmente uno dice, oh, una radiografía, pero hay muchas cosas que tienen que ver con la técnica que a veces no tomamos tanto en cuenta y que son relevantes al momento de ver una imagen, ¿ya? Porque a veces se borran los recesos cotofrénicos, están medio rotadas, entonces uno piensa que el mediastino está más grande de lo que realmente está. Entonces, claro, uno dice exigir, de cierta forma, que el Claro, rayo esté tomado. todo lo que le acabamos de decir les sirve a ustedes como médicos para decir, ya, está bien tomada esta imagen, que son cositas así como bien mínimas, pero que hacen la diferencia de una imagen bien tomada. Bueno, y de todas maneras, hay pacientes
que por la naturaleza de su anatomía no salen bien, pero porque tienen una cifosis muy grande, porque tienen escoliosis, entonces la radiografía no va a quedar como estrictamente lateral como uno quisiera. Entonces uno trata de tomar la mejor imagen que puede y a veces no se puede. No, claro, claro. A veces hay pacientes que no siguen tanto las indicaciones tampoco, que Claro, no les lo dificulta un poco más y ahí, nada, pues hay que ver la imagen que sale, ¿no? claro. Mira, yo lo que pasa es que quería consultarte sobre un par de casos que teníamos anterior. Se me saltó un poco esto. Bien, disculpa, pero te quería hacer una pregunta porque, mira, hace poco vimos un paciente en la urgencia, un chiquillo de 72 años, ¿ya? Pero bastante autovalente y nos consultaba por un cuadro de 3 días de evolución, ¿ya? De tos, fiebre, expectoración. Em, Así que cuando ingresó, la verdad que se veía como obviamente bien enfermito, ¿ya? Y a la saturación del triage saturaba 94%, ¿ya? Em, Se escuchaban como un par de sibilancias, en verdad, unos crépitos bien escasos, la frecuencia respiratoria nos llamaba la atención que estaban como en 24 por minuto, ¿ya? Así que lo pasamos a Vox, le pedimos un par de exámenes y le tomamos esta radiografía, para que nos contéis más o menos qué es lo que estamos viendo. Claro. Bueno, siempre las radiografías cabe recalcar que hay que correlacionarlas con la clínica del paciente. Entonces, por eso que debido a la anamnesis y los síntomas que tenía el paciente, le pidieron la radiografía y ¿qué es lo que vemos? Una neumonía lobar izquierda. Y bueno, ¿cómo se va a ver una neumonía o cómo nosotros podemos identificarla, además de lo clínico, ahora estamos viendo lo radiológico? La representación radiológica más frecuente de la neumonía van a ser unas densidades algodonosas, homogéneas y mal definidas. Ya van a tener, no va a tener como un borde muy bien definido. Esta puede acompañarse o no de broncograma aéreo y el patrón que siempre se ve o al que está presente en esta radiografía que le estamos mostrando ahora es el patrón alveolar, ¿ya? El cual se traduce como la ocupación del espacio aéreo por algo que no es aire, como por ejemplo sangre, pus, agua, moco, etcétera, ¿ya? Entonces eso es como lo típico que vemos en una neumonía. Mira, te voy a contar otro paciente que vimos. Hace unos días nos llegó un chiquillo bien joven, 24 años, policonsumo, ya algo ya un poco habitual, que lo traía su mamá, ¿ya? Y hace 2 días decía que no había salido de la casa, lo que era poco frecuente en él, porque efectivamente salía a consumir todos los días, y que estaba con fiebre, tirado obviamente en su cama, ¿ya? Cuando ingresó, la verdad que se veía bien mal, estaba deshidratado, taquicárdico. Inicialmente con el patrón ventilatorio no se veía tan mal, así que lo dejamos con un poquito de oxígeno suplementario, le pedimos unas imágenes y algo de laboratorio. Bueno, ¿y cuál fue la imagen resultante? La que podemos ver ahora, compatible con TBC, ¿ya? Las manifestaciones radiológicas siempre van a depender de la respuesta inmunológica del huésped, o sea, del usuario, y en parte también del tiempo entre la adquisición de la infección y la presentación final de la enfermedad. Porque se puede presentar, porque está la TBC primaria y la postprimaria. Y generalmente nosotros vemos las postprimarias, que es como cuando ya el bicho está dentro, pero se manifiesta después. Y se va a visualizar como opacidades heterogéneas en el segmento apical del pulmón y en el segmento posterior de los lóbulos superiores, con nódulos múltiples que van a estar mal definidos, con opacidades nodulares, lineales y a veces acompañada de cavitaciones. Y eso es como la representación típica de un TBC. Hay algunos pacientes que tienen como TBCs que no solamente tienen una opacidad arriba, sino como que bien difusa, ¿no? Bien Como esas difusa, claro. miliares, ¿no? Exacto. Por eso se habla de opacidades nodulares. Son como pequeños nódulos que no son nódulos solitarios Ya, como propiamente tal, ya, perfecto. pero así se le dice en hablando radiológicamente. Son Ya. como nódulos, pequeños nódulos, y son mal definidos, que pueden estar en ambos campos pulmonares, pero generalmente se da en los ápices. Y cuando no es así, también puede estar acompañada de cavitaciones, que es cuando ya está Claro, como bien avanzado el sí, TBC. sí. Bueno, la TBC
en algún momento se pensó que estaba algo erradicada en Chile, pero la verdad es que ha habido un brote importante. Esto principalmente tiene que ver con las condiciones de vida de, de los pacientes, ya cuando viven muy hacinados. Y lo otro es que como hubo un alza importante en el VIH, volvió a aparecer nuevamente la TBC como una patología relevante que en verdad antes no era, o quizás no la estábamos detectando en forma adecuada. Entonces siempre hay que Claro. tratar de Y, sospecharla. y también nosotros como personal debemos saber manejarla, cómo acercarnos a los pacientes, ya que esta enfermedad se transmite por gotitas. Entonces lo ideal es ocupar los elementos de protección personal, las mascarillas, en este caso las KN95, percheras, guantes, y todo para evitar obviamente contagios dentro de nosotros mismos. Súper. Mira, ahí tengo otro caso, ¿ya? Es un chiquillo diabético, 55 años, paciente habitual de cualquier servicio de urgencia, y este chiquillo viene por dificultad respiratoria, ¿ya? Tos y expectoración, 4 días de evolución, ¿ya? Ingresa con requerimiento de oxígeno, 2 litros inicialmente, va a saturar 96, algo taquicárdico, febril, así que le pasamos un poquito antipirético, lo cargamos con volumen, broncodilatación porque sibilaba algo, así que probablemente estaba como ahí obviamente la sospecha era que fuera como un cuadro neumónico, ¿ya? Y obviamente le pedimos un rayito. Y de nuevo se manifiesta la neumonía. En este caso es multilobar y bilateral, o sea, la podemos visualizar en ambos campos pulmonares. Acá, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo repetimos una imagen algodonosa, mal definida, un aumento de la densidad en el pulmón, porque el pulmón naturalmente, como está lleno de aire, se va a ver negrito, y como se decía, es radiolúcido. Pero en este caso hay un aumento de la densidad, se ve más radiopaco. Podemos ver micronódulos diseminados en ambos campos pulmonares y también el típico patrón intersticial, que es como ver el intersticio del pulmón cuando eso normalmente no se ve. Y cuando se ve es porque hay algo, bueno, que está afectando, en este caso, el pulmón, que puede ser pus, moco, y se llena y se difumina, en este caso, en ambos campos pulmonares. Súper bueno. Este paciente es un paciente bien grave porque en general se ha planteado siempre que las neumonías son multilobares la mayoría, pasa que hay focos que claramente no vamos a ver porque son muy pequeños en la radiografía. Pero este es un patrón multilobar bilateral. Este paciente sí o sí va a terminar en ventilación mecánica eventualmente para manejo y para todo lo que significa estrés respiratorio. Pero inicialmente eso no se ve tan mal, que nos pasaba mucho en el COVID, que eran neumonias multilobares, bilaterales, extensas, y que los pacientes tú los mirabas y se veían tranquilos. Entonces, esta imagen radiológica mandada a mandar a este paciente sí o sí a Al el hospital. hospital. Sí. Bueno, más allá de las infecciones, lo que hemos comentado, que han sido casos bien, bien interesantes, también nos llega siempre paciente clásico, apuñalado, que viene de una pichanga el día domingo, o porque lo asaltaron, o francamente porque fue un ajuste de cuentas. ¿Ya? Entonces, nos llegó este chiquillo de 30 y tantos años, que llegó apuñalado, ingresó tranquilo, estable, en buenos signos vitales, algo agresivo inicialmente, eh, pero nada, le dijimos, oye, queda tranquilo, le vamos a hacer una radiografía de tórax para como que todo esté bien. Llegó caminando solo, no quería hacer una denuncia, nada, así que nada, pues le pedimos un rayito a nuestro querido paciente y esto es lo que vimos. ¿Qué nos encontramos? Con el típico neumotórax, ¿ya? Primero vamos a definir qué es neumotórax. El neumotórax es cuando entra aire a la cavidad pleural, bueno, que es esta cavidad que está entre los pulmones y la pared torácica. El aire va a hacer presión en la parte externa del pulmón y se produce un colapso. Este colapso puede ser de tipo traumático, como por ejemplo una fractura costal, herida por arma blanca o por una herida de bala, o de tipo iatrogénico, como toracostomías, biopsias, catéteres, o también de tipo espontáneo, por una rotura de bula o una cavidad aérea, ¿ya? En este caso, por la clínica del paciente, por el caso que nos está contando el doc, es de tipo traumático por la herida, en este caso, del arma blanca. ¿Y cómo se va a ver en la radiografía? Se va a ver como una radiolucidez, o sea, algo negro, completamente negro. El pulmón ya habíamos dicho que era radiolúcido porque está lleno de aire, pero este aire está acompañado de vasos sanguíneos, de bronquios, de espacio intersticial, entonces nunca se va a ver completamente negro o completamente radiolúcido.
¿ya? En cambio, el neumotórax se va a ver completamente negro, porque es solamente aire, no está acompañado de nada más, ¿ya? Entonces, como decíamos, se va a ver esta radiolucidez periférica sin vasos sanguíneos y también vamos a ver un aumento de la densidad del pulmón colapsado, ¿ya? Y una línea fina de separación de estas dos como cavidades, del pulmón y del neumotórax. Y también se puede presentar como una desviación del mediastino hacia el lado contrario. También quiero mencionar que hay dos radiografías complementarias para poder ver bien un neumotórax. ¿Cuáles son? La radiografía tórax PA en expiración. ¿Qué quiere decir esto? Que al paciente, como habíamos dicho anteriormente, se toma generalmente en inspiración el tórax. Ahora lo vamos a tomar en expiración, o sea, le vamos a decir al paciente que bote completamente el aire y así vamos a poder ver bien cuál es la cantidad de aire que está en el pulmón. Bueno, y también se puede pedir en decúbito lateral, como se ve en la otra imagen, que básicamente es poner al paciente de ladito, ¿ya? Y por la naturaleza del aire, que es un gas, el aire va a subir. Entonces vamos a poder ver bien cuánto abarca este neumotórax. Sí, mira, los pneumothorax también vienen pacientes con un pneumothorax muy extenso, pero como todavía no está tensión, el paciente se ve tranquilo. Y, por ejemplo, estos pacientes altos, flacos, que tienen algunas patologías como del colágeno, a veces hacen pneumothorax espontáneo y andan tranquilos y tienen como un dolor costal, nada más que Exacto. eso. Entonces, eso, importante ver siempre el ápice pulmonar si el paciente está en decúbito, porque el aire siempre va a estar arriba antes que en el resto del campo pulmonar, y a veces se nos pasan porque son tan chiquititos los pneumothorax, se nos pasan. Habitualmente hoy día a los pneumothorax pequeños no se les hace mucho, se les pone oxígeno, no se les pone un tubo pleural, pero los masivos, como por ejemplo el que vemos acá en la radiografía, un neumotórax bastante grande que no tiene desplazamiento de línea media, sino es un neumotórax de tensión. Ese paciente les ponía un tubito para poder drenarlo porque es mucho aire como para que se reabsorba solito, ¿ya? Claro. Y bueno, en verdad no quiero generar tantas preguntas como con la radiografía, pero bueno, se viene la campaña de invierno, entonces te quería hacer una pregunta por don Jorge, porque en verdad don Jorge es como, todos tienen diferentes nombres, diferentes servicios, pero es el que siempre viene, el paciente hepático, que viene por disnea, desaturando, que sigue fumando, entonces fuma un puchito, o que empieza a prender la combustión y se empieza a sentir mal, en el invierno obviamente el smog, y empiezan a descompensarse, y son los que tenemos, porque hay clientes frecuentes en el SAN. Entonces, Claro. don Jorge llegó saturando 70%, él normalmente satura 84, 86, y viene porque se sentía obviamente un poquito mal. Mandatado a hacer una radiografía de tórax en don Jorge. Claro, entonces, ¿qué vamos a ver? Un EPOC, ya la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, ¿cómo vamos a ver o cómo podemos identificar el EPOC en una radiografía? Lo vamos a ver como una radiolucidez parenquimatosa no homogénea de límites mal definidos en el pulmón del paciente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver el pulmón aún más negrito de lo que generalmente es, o sea, más radiolúcido, ¿ya? También puede estar acompañada de descenso, aplanamiento o inversión del diafragma y horizontalización de las costillas. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, un EPOC, una radiografía de tórax con EPOC de larga data, paciente con pulmones hiperinsuflados. ¿Qué quiere decir esto? Uno le dice al paciente que respira y él dice, no, es que yo respiro poquito. Bueno, pero se ve en la radiografía unos pulmones con mucho aire. ¿Por qué? Porque ellos tienen atrapamiento aéreo, ¿ya? Entonces vemos unos pulmones muy insuflados con un diafragma aplanado y el signo de la hiperclaridad pulmonar que le había mencionado. Y también adelgazamiento del mediastino. Bueno, en la imagen lateral también podemos ver el signo más común, el cual es el aumento del espacio retroesternal. ¿Ya? Eso es típico también en los pacientes hepáticos. Los pacientes hepáticos son un desafío al momento de la evaluación radiológica porque a veces tienen infecciones y como tienen harto artefacto también, porque a veces no son solo hepáticos, sino que tienen un poquito de fibrosis, un poquito de daño parínquima en otro lado. Está difícil definir si es que hay alguna lesión o no, pero lo que dice la guía del EPOC es que un EPOC exacerbado debe tratarse siempre como con antibióticos, profilaxis, obviamente. Así que, nada, un paciente que si anda bien y lo podemos mandar para casa con su saturación habitual, lo podemos mandar tranquilo con antibióticos
Y si vemos algo en la radiografía, una neumonía, algo así, y sigue saturando mal, pues que despacharlo nomás al hospital para manejar antibiótico endovenoso. Claro. Javi, el último paciente, perdón que te sature, pero Vamos nomás. antes de que terminemos la cápsula. Mira, esta es una paciente de 65 años, tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, se dializa además por un catéter. Llegó respirando bien mal, desaturando, le aportamos oxígeno y le pedimos una radiografía, a pesar de eso seguía obviamente con harto apremio ventilatorio. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Vamos primero a definir el derrame, que el derrame pleural va a ser una acumulación anómala de líquido también en la cavidad pleural. Bueno, siendo la insuficiencia cardíaca la causa más común. Este líquido puede ser pus, y ahí hablaríamos de empiema. Cuando es linfático se dice quilotórax, y cuando es sangre se dice hemotórax, ¿ya? Pero todos los derrames, independiente de cuál es el origen o cuál es el líquido que hay, pero todos se van a ver igual radiológicamente hablando, porque este va a ser un líquido. Entonces nosotros no podemos decir, no, esto es linfático o esto es sangre. Eso se correlaciona más bien con la clínica. Pero el líquido en sí se va a ver como una gama de gris, ¿ya? Y dentro de los hallazgos radiológicos más común va a ser el borramiento de los ángulos costodiafragmáticos, llamándose el signo del menisco, ¿ya? Aquí voy a... Este es el signo del menisco, que es cuando se borra el ángulo costodiafragmático. Bueno, esto aparece cuando existe bastante cantidad de líquido y asciende por la pared lateral del espacio pleural. Y también podemos ver como una elevación falsa del hemidiafragma afectado. Por ejemplo, en la imagen vamos a ver un derrame pleural bilateral, donde existe líquido en los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos. O sea, vemos líquido acá y también vemos un poquito de líquido acá. También se visualiza la ocupación con aumento de la densidad de la cisura horizontal, o sea, aquí. Esta cisura va a estar marcada. Bueno, y en la radiografía de tórax lateral, o sea, la que está acá al ladito, vamos a ver un aumento de la densidad en la cisura oblicua, aquí. Por ejemplo, cuando está marcada mucho la cisura, se ve como una línea fina. Y eso se llama derrame interlobar, ¿ya? No cisuritis, como mucho acá les dicen, eso es derrame interlobar cuando está muy marcado. Y es porque el líquido abarcó entre los lóbulos del pulmón afectado, ¿ya? Pero eso básicamente es el derrame. Bueno, los derrames en general cuando son bilaterales o tienen causa como insuficiencia cardíaca no se estudian, pero si el derrame es, por ejemplo, unilateral y no tienen pacientes antecedentes de nada, hay que obviamente pincharlo, estudiarlo, como dice la Javi. Es imposible saber con un rayo si ese paciente tiene un hemotórax, un empiema o un paraneumónico o un quilotórax. Hay que pincharlo, sacarle una muestra. Exacto. Bueno, Javi, escucha, muchas gracias. Yo creo que esto les va a ayudar mucho en general al personal de salud para que podamos interpretar, obviamente, una buena radiografía de tórax, que es un elemento que tenemos disponible hoy día en la Comuna de Los Espejos. Así que muchas gracias Mm. por darnos esta clase. No, cuando quieran, siempre estoy ahí en la salita de rayos, tomando los pacientes. Cuando quieran consultarme algo, estoy para cualquier duda de los médicos, para identificar patologías, y espero que les sirva. Vale, gracias, que estén bien. Chao.